Buenas. Hoy hay un premio para que me diga qué es esta ciudad. Bueno, luego lo diremos. Hoy traemos a alguien que necesita mucho de nuestro apoyo a nivel comunidad. Y ahora veremos quién es. Pero antes, dentro de cabecera. Becario, mételo. Y tenemos a José Morales, candidato autonómico por Unidas Izquierda Unida Podemos en Guadalajara. ¿Qué tal, José? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, muy entretenidos ya con la Vamos previa a de la comenzar. campaña. Vamos a empezar con el vídeo para a ver si te amoldas un poco el corazón y te gusta. Perdona. Disculpa. La ciudad más importante y poblada de dicha zona. Guadalajara combina lo tradicional con lo moderno. Es la tierra del mariachi, el tequila y grandes tradiciones, pero a su vez... Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¡Que no te enteras! La primera es que por primera vez desde el año 83 hay representación de la extrema derecha explícita y esto es una mala noticia para la ciudad. Entendemos que para ser demócrata hay que ser antifascista. Esto es uno de los consensos básicos de la posguerra europea y esto le vale a Merkel, le vale a Macron, que no son peligrosos rojos. Esto es uno de los consensos de la posguerra europea y asombra la manera en la que se normaliza esto en España. Decimos lo de la extrema derecha explícita porque cuando se centra el problema de la vivienda en la ocupación y no en la carestía de la vivienda, se está tomando la agenda de la extrema derecha. Cuando equiparamos a antifascistas y fascistas, estamos asumiendo las formas de la nueva extrema derecha. Por eso decimos lo de la extrema derecha explícita, porque esa extrema derecha ya ha estado en el Salón de Plenos y no ha hecho falta la irrupción de la extrema derecha explícita. El pasado viernes se inauguró este monumento memorial del Ayuntamiento de Guadalajara, por fin un homenaje institucional. Un homenaje institucional a estas 977 víctimas mortales de la represión franquista que en algún momento fueron inhumadas, enterradas en este cementerio municipal, sobre todo en dos espacios, en este y en la fosa común del cementerio civil, pero en otras ubicaciones también. Lo que tenían en común todos ellos es que fueron acusados de adhesión a la rebelión, cuando precisamente lo que hicieron fue confrontar un golpe de Estado, confrontar una rebelión. Y lamentablemente, a la vez que damos pasos avanzando en la memoria democrática y antifascista, nos quedan pasos que dar. Un paso que dar es que estos compañeros y compañeras todavía siguen siendo legalmente culpables. No están, sus sentencias siguen siendo firmes, siguen teniendo valor y tienen que ser anuladas desde el presente. Y bueno, el alcalde, al que queremos agradecer pues los pasos que se han dado aquí, dijo que el equipo de gobierno estaba comprometido con la memoria democrática. Y queremos decir que no es verdad. Está comprometido con la memoria democrática, en todo caso, el Partido Socialista, porque el Partido Ciudadanos es, como el resto de la derecha española, una anomalía en sus familias europeas. Ningún otro liberal europeo hubiera estado ausente de un homenaje de estas características, igual que tampoco un conservador europeo, porque en una cosa de estas, pues en otras partes de Europa podrían haber estado Macron o Merkel. La derecha europea es una anomalía y la derecha española es una anomalía. Y otra anomalía es que siguen usando para calumniar a estos compañeros la causa general franquista como única fuente. Y quien usa como única fuente la causa general franquista es un franquista y no tenemos nada más que discutir sobre estos compañeros. Bueno, me he equivocado y no volverá a suceder. José, bueno, pues me ha gustado mucho esos discursos antifascistas
Y para quien no lo haya escuchado bien, la canción que había de fondo era instrumental y era el manifiesto de Víctor Jara. Me gustaba Sí, una estaba canción agradeciendo mucho porque soy yo también muy de Víctor Jara y lo muy de reconocía. Y pues mira, te lo agradezco porque pensaba que a lo mejor había alguien que no supiera quién era. Bueno, vamos a empezar desde el principio. A ver, ¿a qué te presentas? Porque mucha gente no sabe que a nivel autonómico tiene que haber un candidato a nivel provincial. Tú eres el candidato de Guadalajara para las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿es así? Eso es. Mira, hoy recogía carteles y los llevaba para casa algunos tal y le explicaba a mi hijo pequeño, bueno, a mi hijo pequeño, tengo un hijo de 5 años, otra hija de 3, y a mi hijo le explicaba, digo, esto es que yo me presento para que me voten, para hacer las normas de Castilla-La Mancha y por Guadalajara mandamos a 5 y yo quiero ser uno de esos. Y bueno, pues básicamente es esto. Tenemos ahí una dificultad que, bueno, pues es simplemente que, pues la circunscripción provincial, pero bueno, esto ha estado antes y, bueno, ya ha habido representación de Podemos anteriormente en el 2015, entonces, bueno, pues aspiramos a que ahora la haya de Unidas Podemos. Sí, ahora tocaremos el tema datos y estatutos, porque va todo de la mano y las injusticias que se están viendo, pero a mí me dijo, me ha dicho un pajarillo, oye Raúl, que el José Morales este es como tú. Digo, ¿cómo? ¿El calvo? No. Dice que ha tenido problemas con la justicia por defender temas sociales. Pues mira, ya me cae mejor. ¿Es verdad? Bueno, he tenido, Bueno, dos problemas. sanciones. Sí, es verdad. Propuestas de sanción 2 de la subdelegación del gobierno por desobediencia en caso de, bueno, pues de un desahucio de una vecina de Guadalajara que después de que el banco se hubiera quedado con su vivienda, o sea, con la vivienda de su hijo a la que ella avaló, se quedaba con la suya y por 2 veces fue sancionado por desobediencia. Y luego, bueno, pues hemos tenido algún conato también en acciones de la PA que quedó en nada. Y bueno, sí he estado en esta legislatura investigado penalmente por, por 2 presuntos delitos de revelación de secretos y de incitación al odio por una denuncia que me puso Vox. Esto era porque Vox hizo en el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en el que debutaba, se quejó amargamente de que el Ayuntamiento hubiera puesto una bandera arcoíris el 28 de junio, el Día del Orgullo LGTBI, y llegaba a hablar de que, bueno, pues que cosas que iban contra el orden natural y auténticas barbaridades, y nosotros lo que hicimos con ese ruego que habían contado en rueda de prensa fue pues publicarlo en redes sociales, y por eso me denunciaron por revelación de secretos y incitación al odio. O sea, es un poco lo de los pájaros tirando las escopetas. Efectivamente, Sí. aquella denuncia fue archivada y la llevo con mucho orgullo. Pero bueno, sí que fue pues un momento desagradable que pasar en este mandato, pero bueno, pues al fin y al cabo haciéndolo por una causa justa. Pero claro, aquello no quita que cuando Totalmente. hay que declarar ante un juez, pues no es una cosa así como No, muy ve. agradable. Estar legalmente investigado por la comisión de 2 delitos, pues bueno, es un tema que ahora ya, pues con la tranquilidad y la calma de ver que aquello, pues efectivamente como parecía no iba a ningún sitio, pero claro, que esa certeza no te la dan más que la resolución definitiva. Claro, yo he tenido 4. Yo he tenido 4 y la primera lloras. La segunda te quedas fastidiado. La tercera ya te ríes y la cuarta ya. Es que son, no digo chorradas, pero bueno. Como bien decía Chema Fernández de Toledo, tu compañero decía que la política está para ser política, no está para llevar ante los jueces, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán y creo que tómatelo como una medalla, por mi parte. Luego, ahora ya nos metemos con el tema de, ya que hemos visto que eres un delincuente, vamos a Presunto. ver, presunto eso, perdona. Vamos a ver unos datos que tienen mucho que ver. También los vamos a poner para que los veáis abajo, ¿vale? ¿Los veis?
Bueno, por la provincia de Burgos, digo de Burgos, hoy estamos en Guadalajara. Tenemos 3 del PSOE, 1 del PP y 1 de los cuñados Ciudadanos. ¿Qué pasa? Que Podemos, Unidas Podemos, en el 2015, corrígeme, tuvisteis 4, ¿no? Y una representación, ¿no? En Por parte de 2015 Guadalajara. finalmente hubo 2 diputados, uno por Toledo y otro por la provincia de Guadalajara, pero sí los hubo. Lo que pasa es que a veces la fractura, digamos, de que la circunscripción sea por provincias, pues hace que en Castilla-La Mancha, con un 8% del voto, puedes quedarte sin diputados, que es algo que no pasa en ninguna otra comunidad autónoma de España. Sí, eso es lo que queríamos hablar. Yo he visto que tenéis un 9,33, quiero recordar. Eso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que tanto se habla, con un 5% ya tienes derecho a un concejal, bueno, en toda España, pero en la Asamblea de Madrid con un 5% ya entran, quiero recordar que eran 7 diputados. Vosotros con 9,33 no entráis. ¿A qué se debe esto? Se debe al incumplimiento del Partido Socialista de un acuerdo que tenía con Podemos entre el año 2015 y 2019 de volver a una ley electoral anterior que había sido un recorte democrático que había hecho Cospedal con su mayoría absoluta. Este acuerdo para cambiar la ley electoral entre el Partido Socialista y Podemos existía y el Partido Socialista pues debió echar cuentas, debió pensar que nos quería mejor aniquilados y bueno, pues finalmente no hizo esa modificación que tenía acordada como acuerdo de investidura con Podemos. Claro, lo que quería hacer, vamos a explicarlo para todo el mundo, lo que quería hacer Cospedal era quitar menos escaños para que no hubiese esa representatividad ante el auge de Unidas Podemos, ¿no? Y lo que quería era coartar ese... que es lo que quiere hacer Ayuso, por cierto. Entonces, Cospedal lo hizo, pero de forma directa o indiferida, no lo sabemos bien, pero luego llegó Paje, que es igual, yo creo que son hermanos, y no cumplió con lo dicho. Es así, ¿no? Sí, o sea, Cospedal recortó el número de diputados, entonces, pensando más que por Podemos, porque no estaban, o sea, Podemos todavía no existía como formación política, pero bueno, una izquierda alternativa, en este caso Izquierda Unida, que no lo quería con representación en las Cortes Autonómicas porque le podía estropear su mayoría absoluta y podía decir cosas distintas. Y pese a eso, con toda la ola de cambio de 2015, pues entra Podemos con representación, llega a un acuerdo de investidura con el Partido Socialista que incluye la modificación del Estatuto de Autonomía para que pueda volver a haber más diputados y el Partido Socialista durante 4 años no cumple con su palabra y bueno, y no modifica la ley electoral pensando que bueno, pues podía así tener un escenario de más mayorías absolutas y disfrutar de la paz que ha tenido estos últimos 4 años, que sí la ha tenido, pero bueno, que esto mismo, bueno, pues puede dar una vuelta a partir del 29 de mayo. A ver, para que nos hagamos una idea y nos estén escuchando los castillamanchegos y castillamanchegas y gente de Guadalajara. A ver, estamos ante una tesitura de un diputado más o menos, los sondeos y las encuestas, arriba y abajo, que puede gobernar la derecha con la extrema derecha o puede gobernar un bloque progresista. Ya lo sé, lo que estáis pensando todos, páginas progresistas, pero hay que meterle en vereda. Entonces, hemos visto que hace falta un 10%, pero los compañeros tienen un 9,33%. Entonces, vamos, estamos ahí, ¿no? Nos estamos jugando mucho, ¿no? Sí, a ver, ahí hace poco una previsión de encuestas daba que había un diputado en juego en la provincia de Albacete entre Vox y Unidas Podemos. De las encuestas privadas no nos estaban asignando representación, pero sin embargo el CIS sí que habría una horquilla en la que podíamos estar entre 0 y 4 diputados, lo que serían pues en Toledo, en Albacete, en Guadalajara, incluso pues doblar en Toledo, que es donde se reparten más diputados, o sea que teníamos horquillas de margen. Y nosotros además entendemos
que como el Partido Socialista de Castilla-La Mancha muchas veces le hace la oposición al Partido Socialista Obrero Español de ámbito estatal, bueno, pues que nos deja mucho a banda izquierda abierta, porque hay mucho, incluso no están nuestros votantes habituales de la izquierda transformadora, pero incluso mucho socialdemócrata que está huérfano de a quién votar. Y bueno, pues quizás con eso sí que nos dé para obtener representación. Por eso hacemos esta alerta y de movimiento de que estamos ahí y que un gobierno de derechas se nos viene encima. Viendo un poquito las políticas que tuvo José Bono, Pepe Bono, que tuvo Cospedal, que ha tenido Paje, entiendo que en vuestro programa electoral el derecho de pernada lo vais a quitar, ¿no? Sí, bueno, no creo que conste en el programa de nadie, pero bueno, sí que en algunos momentos, bueno, el Partido Socialista en Castilla-La Mancha tiene una naturaleza en la que intentaba, digo en pasado, conciliar la redistribución de los ingresos con un cierto tradicionalismo social. No tocar cosas de la Iglesia Católica, no entrar en la confesionalidad del Estado, pero redistribuir. Pero es que hoy por hoy hablar de las cosas de la ley de educación que planteaba José María Barreda, que fue el último presidente autonómico del PSOE antes de Cospedal, de porcentajes del PIB destinados a educación, parece que es una cosa de rojos peligrosos. Y no, es una cosa de templaditos socialdemócratas, que tampoco es una cosa transformadora, pero los pasos en los que hemos ido dando es que, bueno, pues nos dice, por ejemplo, la propaganda del Partido Socialista, que es la fuente que he obtenido yo esta información, dice que que Cospedal en sus recortes despidió a 6.000 profesores y profesoras. Y dicen que Paje ha contratado a 5.300. Por lo tanto, en su propaganda, no en otro espacio, no buscando por ahí en otras fuentes, en su propaganda, reconocen que han sido incapaces de revertir los recortes en educación en 8 años. Entonces, entendemos que, bueno, pues este ritmo de no molestar a nadie, de no tocar, bueno, pues es un ritmo muy lento. Por eso nosotros un poco el lema, que lo tengo por aquí, es valentía para transformar Castilla-La Mancha, porque no tenemos problema en enfrentarnos a una minoría poderosa con tal de beneficiar a la mayoría social trabajadora. La verdad que hay otra cosa que me han comentado, que es que allí no tenéis un plan de ingreso mínimo vital, ¿no? O sea, allí no bueno, pasa nada. Con el pretexto del ingreso mínimo vital había una renta de inserción autonómica y dijeron que para regularizar los ingresos y sistematizarlos, pues de momento se suspendía. Porque como estaba ya el ingreso mínimo vital y bueno, pues así pues se ahorraron un buen dinero de las arcas autonómicas para destinar en este caso pues a otros fines. Finalmente sí que va a haber un decreto que regule las ayudas y las compatibilice, pero esto que podía haber sido una cosa, digamos que el ingreso mínimo vital se sumara a otras ayudas que ya tenían las comunidades autónomas, pues aquí se entendió que no, que como ya había ingreso mínimo vital, pues borrón y cuenta nueva y bueno, pues se suprimieron temporalmente algunas prestaciones autonómicas. Y sobre la ley de vivienda y las políticas de vivienda hacen falta, ¿no? Porque hemos escuchado al tema de Toledo, en Toledo. Sí, probablemente las dos zonas más tensionadas en el mercado inmobiliario en Castilla-La Mancha están en la Sagra, en la provincia de Toledo, y en el Corredor de Linares, en la provincia de Guadalajara, que son las que están más próximas a Madrid, que expulsa población de la que no es capaz de pagar su vivienda y entonces suben los precios. En 2019, también el Partido Socialista y Podemos tenían un acuerdo para hacer una ley autonómica de vivienda y la dejaron en un cajón, no lo hicieron. Sin embargo, lo que tenemos es la LOTAU, que es la ley que regula la actividad urbanística, que pues abre un abanico de escapatorias para la ley del suelo, para una cosa muy importante para la vivienda pública, que son los patrimonios públicos de suelo. La ley del suelo dice que el 5% de las inversiones de un presupuesto de un ayuntamiento tienen que ir para patrimonio público de suelo y que su finalidad principal es la vivienda protegida. Y lo que hace la legislación autonómica es abrir pues opciones de, bueno, es para esto, pero si te lo gastas en parques y jardines, si va a una infraestructura cultural, y lo que pasa en otras comunidades autónomas que garantizan más el derecho a la vivienda es que tú te lo puedes gastar, lo de patrimonio público de suelo, en otra cosa si está ya acreditado que has garantizado la necesidad de vivienda. Y esto en Castilla-La Mancha no pasa. Y durante 4 años no han hecho nada en vivienda y lo que ahora dice la Junta,
que es competente en vivienda, es la competente, no es el Estado, no son los ayuntamientos, bueno, pues está buscando suelos de defensa, está buscando suelos que ponen los ayuntamientos, subvenciones europeas que ha obtenido el Gobierno de España de fondos europeos, y lo único que no pone son recursos. O sea, es la administración competente en una materia y es la única que no se gasta nada. En mi ciudad han anunciado 300 viviendas y el dinero lo ponen el suelo, el ayuntamiento. El 35% fondos europeos obtenidos por el Gobierno de España. Y el 65% restante lo ponen las empresas del ladrillo que inviertan en este suelo para gestionar entre 50 y 75 años los alquileres de las viviendas. ¿Y qué pone la Junta? El rostro y la rueda de prensa, porque no tiene políticas de vivienda. O ahora, últimamente, se aprueba la ley de vivienda a nivel estatal, que bueno, es un avance limitado, pero es un avance. Y una de las críticas que hacía, por ejemplo, Comisiones Obreras es que sean las comunidades autónomas las que puedan determinar si una zona está tensionado el mercado inmobiliario y fijar limitación de precios. Y ya está advirtiendo el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha que ellos no son partidarios de limitar los precios porque es una fórmula que no funciona, y se están alineando ideológica y políticamente en este aspecto con las comunidades autónomas gobernadas por las derechas, que son explícitas. Entonces entendemos que esta gente sola no va a hacer unas políticas sustancialmente distintas y necesita que alguien, bueno, pues les tuerza un poco el brazo para que hagan unas políticas de vivienda que se parezcan, por lo menos, que tampoco es que sea una cosa revolucionaria, a las que hace el Gobierno de España. O sea, hay dos PSOE, ¿no? El de Castilla-La Mancha y el estatal. Muy bien, joder. También hay un tema que he trabajado yo mucho, que es la sanidad, cómo venía gente de Castilla-La Mancha hacia la Comunidad de Madrid, y yo decía, pero vuestra comunidad, ¿cómo lo tenéis? Y dice, es que está privatizando todo. Digo, pues está el PSOE, se supone que... No, Raúl, está fatal. Y además ya me he metido y he visto que no sé si han sido sancionados en Castilla-La Mancha por manipular las listas de espera, y bueno, y a Ayuso también la han sancionado con no ponerles en la lista, ¿no?, de española de sanidad. ¿Eso es verdad que la sanidad está privatizada o está siendo atacada? Bueno, a ver, el proceso es complicado, pero bueno, yo llevo interviniendo en la plataforma en defensa de la sanidad pública de Guadalajara desde los recortes de Cospedal y no he dejado de hacerlo en este tiempo. Bueno, he tenido altibajos, pues he tenido hijos, otras tareas que atender, otras o más carga de trabajo en el ayuntamiento o políticamente, pero no he dejado de participar, y lo que percibimos es que bueno, se han revertido los recortes, pero el ritmo generalmente ha sido más lento del que nos hubiera gustado. Un ejemplo, en la provincia de Guadalajara hay un hospital cuya primera piedra se colocó en 2009, una ampliación del hospital provincial, que en la provincia de Guadalajara solo tenemos un hospital, es el hospital provincial, y su ampliación, primera piedra 2009, bueno, pues no está terminado. Desde 2009, es verdad que, claro, llegó la crisis. El Partido Popular mandó parar, dejó de pagar las obras, se interrumpieron, hubo que reanudarlas, fue muy lento, pero es que aquí entendemos que hay un debate que no ha producido el Partido Socialista y es el de los ingresos. Y eso vuelve a entroncar otra vez con lo de valentía para transformar. Es que si no modificamos la estructura de ingresos, es difícil que podamos atajar las listas de espera. Porque si mantenemos más o menos los ingresos que producía el Partido Popular, porque tocar los impuestos a las rentas más altas, pues por lo visto es anatema, pues tenemos serias dificultades para revertir bueno, pues procesos de privatización que se produjeron en el pasado, o atajar las listas de espera, que es el grave problema que tiene la sanidad pública. Y además atajarlo desde la gestión directa y de la gestión pública, no decir, vamos a firmar un convenio con la Comunidad de Madrid y vamos a transferir entonces fondos a toda esta red privada de centros para que los saquen pronto de la... O sea, queremos que se bajen las listas de espera, pero que sea con atención en centros públicos. Antes de preguntarte cosas de vuestro programa electoral que he estado ojeando y tal, hay una cosa que yo lo he comentado con compañeros del programa que decían, no te creo, Raúl. Digo, que sí, se lo voy a preguntar a José. Y es lo siguiente, ¿es verdad, José, que el AVE que pasa por Guadalajara no está en Guadalajara, está fuera de Guadalajara, y encima está casualmente en una población donde se han construido muchas viviendas y, casualidad, esos terrenos eran de Esperanza Aguirre?
Parece que había una relación familiar, no directamente con ella. Creo recordar que sí era con su o sea, con su marido o algo así. O sea, pero había una relación familiar. Y además es una ordenación del territorio que en su día, bueno, pues era desarrollo parte de Guadalajara, la parte colindante que es Lleves Valdeluz, y esto en su día, allá por el año 2002, 2003, solo obtuvo los votos en contra de los concejales de Izquierda Unida, que además fueron sometidos a mucha presión, precisamente porque parece que estaban en contra del progreso por hacer aquel desarrollo urbanístico. Y no, o sea, claro, el AVE está, bueno, pues a 15 minutos de Guadalajara, que a veces, claro, coger un AVE con destino Madrid es un absurdo. Hay veces que gente que viene de fuera piensa que esto tiene sentido, pero no, es mejor cogerse en cercanías, que te deja en el centro de Madrid y luego te deja en el centro o sea, te deja ya conectado con los autobuses urbanos de Guadalajara y no hay que desplazarse para salir fuera. O sea, el desplazamiento entre Madrid y Guadalajara en AVE es absurdo porque la estación se construyó donde no se debía, pero claro, eso favoreció un pelotazo en los suelos y, bueno, pues un desarrollo inmobiliario en otro sector. Ahora, bueno, pues eso ha generado otros problemas y uno es que es difícil llegar en transporte colectivo, o lo ha sido durante mucho tiempo, a la estación del AVE, porque es inaccesible desde Guadalajara y los desplazamientos más comunes a la estación del AVE son en vehículo privado individual, cada uno en su coche. Claro, o sea, con un gobierno donde estuvierais vosotros, vamos a decirlo así, y vigilando al Partido Socialista, esto no hubiese pasado, seguro, ¿no? Bueno, a ver, la infraestructura ferroviaria es de ámbito estatal, dependía del gobierno de España, pero bueno, nosotros, en la medida que una cosa pasa en tu territorio, pues vas a estar más vigilante y vas a intentar evitar con los instrumentos que te da el gobierno autonómico o las cortes regionales, por supuesto. No me refiero más por el tema ferroviario, me refería al pelotazo. Sí, evidentemente, el pelotazo al final, bueno, pues hubiéramos hecho algo en contra, pero aquí es que cuando esto se planificó ahí arriba, el Partido Socialista no puso ninguna objeción. La única objeción, y nos señalaban y nos miraban mal y tal, fue, bueno, pues de compañeros concejales de Izquierda Unida. Antes de, bueno, prefiero que me lo diga, ¿qué ves de qué ideas principales tenéis o qué ideas principales tenéis del programa electoral para Guadalajara, provincia? Sí, bueno, yo a veces bromeo con que yo quiero ser diputado autonómico para volcar mis traumas como concejal durante 8 años. Entonces uno tiene que ver con esto que explicaba antes muy largo del patrimonio público de suelo y la vivienda protegida, que ahora de hecho lo tengo recurrido una modificación del ayuntamiento de nuestro presupuesto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. No, tiene que ver con esto, con la vivienda asequible, con las condiciones materiales de nuestra gente. Otra tiene que ver con el transporte interurbano. Llevamos mucho tiempo trabajando en una propuesta de un consorcio provincial o comarcal de transportes, de manera que, bueno, pues que lo voy a explicar muy gráficamente. En mi municipio, en Guadalajara, cuando vienen las líneas del plan Astra, que es el transporte que paga la Junta, los usuarios de Guadalajara no las podemos coger, porque son transportes que vienen pues de Marchamalo a Guadalajara, o del Pozo, Chiloeches, tal, a Guadalajara. Y dentro de Guadalajara no se pueden usar. Y Guadalajara tiene una pedanía que está más allá de Marchamalo. Entonces pasa el autobús urbano de Guadalajara por Marchamalo, no se puede detener, pasa el autobús del plan Astra por Guadalajara y no lo podemos usar los vecinos de Guadalajara, cuando todos son financiados con fondos públicos. Entendemos que aquí hay que poner racionalización y crear un consorcio provincial de transportes, que además escape del modelo este que tiene el plan Astra, que es la negociación bilateral de los ayuntamientos, que no hay un sistema en función de la población, de los viajeros, no, es la pura voluntad política, y la pura voluntad política pues puede depender de lo bien o mal que te lleves con el PSOE, y en este caso que es quien gobierna, o con el PP, en el caso de que fuera un gobierno contrario. Nosotros entendemos que una cosa, pues eso, como un consorcio provincial de transportes con líneas centralizadas, que se financie en proporción de acuerdo con los habitantes de los municipios que están afectados, bueno, pues tendría sentido, porque además podríamos utilizar todos los títulos de transporte y todos los medios, y pues podríamos conectar el autobús urbano con el interurbano, y esto entendemos que también es muy importante, sobre todo para el ámbito rural, porque podríamos sistematizar las líneas, cosa que ahora mismo es que no está sucediendo. Son cuestiones aisladas que casi es difícil incluso informarse
de cómo hacer las conexiones entre unas líneas y otras. Y esto, digamos que a nivel de Guadalajara son dos cosas que me preocupan. Y luego otra es, bueno, la provincia de Guadalajara, por su cercanía con Madrid, hemos tenido un modelo extractivo bastante bestia. O sea, en la provincia de Guadalajara inaugura una presa con la finalidad de energía hidráulica Alfonso XIII. Tenemos la primera nuclear de España, que ya está cerrada. Tenemos una de las últimas en proyectarse en Trillo. Tenemos, bueno, tuvimos la amenaza del cementerio nuclear, que la última propuesta era en Cuenca, aquí al ladito, que también nos afectarían los residuos en caso de producirse, bueno, pues algún accidente. Y últimamente tenemos placas fotovoltaicas que han sustituido, bueno, pues a cultivos tradicionales en zonas buenas de tierra, no lo ponen en los pedregales, no lo ponen en los tejados de las naves de logística, y tenemos, bueno, pues esta problemática que es ambiental, que es poblacional y que es territorial, que tiene que ver con usar provincias limítrofes y cercanas a Madrid como, bueno, pues los sitios donde echar la mierda de las macrogranjas, de las placas fotovoltaicas y de las que obtener recursos en forma fundamentalmente de energía eléctrica. Sobre el consorcio de transportes, que yo me lo pateo todos los pliegos de condiciones del consorcio de Madrid, es muy importante tener un consorcio, como bien ha dicho José, pero os quiero trasladar cómo en Madrid Ayuso ha privatizado los autobuses de forma que nos pase lo mismo que a ti con esta empresa, con Anclas, ¿no? ¿Qué se llama? No, bueno, tenemos ALSA a nivel municipal y luego ALSA, las líneas de Planastra, depende de cada licitación. Aquí hay Avanza, ALSA, la REA, tal. Entonces, aquí, si vas a un pueblo donde tiene el pliego de condiciones con otra empresa que no sea Avanza, por ejemplo, ALSA, no puedes ir a trabajar allí. No te coge el autobús, no puedes ir allí. ¿Cómo no me puede coger? No, porque es diferente tal. Entonces, es importante tener un consorcio, pero que no esté tan privatizado y con unos pliegos de condiciones que no miren por las empresas, y supongo que vosotros eso lo tendréis muy en cuenta. Nosotros la apuesta general es por la gestión directa, primero porque en vez de estar limitados por pliegos de condiciones, son flexibles, y si hay nuevas necesidades, no hace falta irse al supuesto de la modificación de contrato de la ley de contrato del sector público, sino que si se identifica una nueva necesidad, se puede cambiar de manera mucho más ágil con la gestión directa. Esto yo, a veces, hablando de lo municipal, que es un poco grotesco el ejemplo, pero cuando la pandemia, en el Ayuntamiento de Guadalajara, se pudo movilizar a funcionarios de otras áreas que no eran de cementerio al cementerio para acabar tumbas. O sea, porque se estaba muriendo la gente y había que enterrarla en condiciones de salubridad, que la salubridad en pandemia era una cosa como, digamos que relevante. Y esto se podía hacer y no se podía haber hecho con un contrato, porque los contratos estaban blindados, tienen, pues eso, unos pliegos de condiciones, y modificar eso es una cosa muy difícil, mientras que la gestión directa permite una mayor flexibilidad. Claro, pues sí. Y humanidad. Diría. Bueno, vamos a pasar con las preguntas del chat. Bueno. Aquí tenemos de todas partes de España y tenemos vale. Este compañero que es de Canarias pregunta: Guadalajara quedó fuera de las ayudas a las regiones de la España vaciada. ¿Qué propuesta tiene para subsanar esa situación, que es la de la región europea con menos densidad de población? Sí, mira, nos pasa. Hace poco veía en Twitter a un compañero que comentaba, bueno, como hay provincias enormemente despobladas. Estaba Soria, Teruel y Cuenca. Y había un hueco en medio, que es la provincia de Guadalajara. Aquí lo que pasa es que tenemos un corredor del Henares en la parte de Guadalajara muy dinámico desde el punto de vista de la población, y cuando haces la media, pues la provincia de Guadalajara no sale despoblada. Esto tiene que ver también con cómo la Unión Europea calcula sus regiones. Hay una propuesta que ya se está discutiendo, que es esto del NUTS 3 o el NUTS 4, que en vez de provincias, pues sean otros criterios. Hay una región que no existe administrativa y legalmente, que se quería fomentar para la obtención de fondos europeos, que es la Serranía Celtíbera, que cogía bueno, pues un montón de territorios, desde La Rioja hasta la provincia de Cuenca, pasando por Soria y Teruel, de aquellas zonas que estaban a más de una determinada altitud, y por ejemplo pues en Guadalajara excluía Guadalajara, Azuqueca, Lovera, las zonas más pobladas,
cogía prácticamente toda la provincia de Cuenca, cogía prácticamente todo Teruel, cogía Soria, parte de La Rioja, y esa región tenía una densidad de población inferior a Laponia, que parece que uno la asocia con despoblación y que hace frío, estas cosas. Bueno, pues la Serranía celtíbera también es una zona despoblada, pero para eso hay que cambiar algunos criterios de los que operan en la Unión Europea para la concesión de subvenciones. Igual que hay otra región similar que sería en este caso interestatal entre Portugal y partes de Castilla y León, en la zona de Zamora, que bueno, que se parecería un poco a esto, pero bueno, parece que eso en los debates se va profundizando, pero todavía no hay medidas efectivas para que Guadalajara pudiera obtener estas ayudas. Luego, por otro lado, las ayudas que se anunciaron era para que las empresas tributasen menos, cotizasen menos. Y nosotros entendemos primero discriminatorio para los que somos asalariados y trabajadores, Claro. por un lado, y luego por otro absurdo. Porque nadie se va a ir al municipio donde nació mi madre, Armayones, donde hay 40 o 50 empadronados, a poner una fábrica porque le descuenten el IRPF. Lo que tiene que generarse son el IRPF, en este caso, de las cotizaciones sociales. En este caso, lo que hay que es, pero que es que también es algo que hace el gobierno autonómico, una ley de despoblación en la que te bajan un tramito del IRPF y tú entonces, pues por lo visto con ese dinero, en un sitio donde no hay ningún comercio abierto más que el bar algunas veces, tú ahí, pues con ese dinero que te descuentan compras servicios. Pues es un absurdo, igual que es el absurdo este de rebajar las cotizaciones sociales en zonas llamadas despobladas, porque al final, pues no es eso. Lo que hay que hacer es generar servicios públicos, no dar limosnitas, que es verdad que a nadie le amarga un dulce, pero que no consiste en esto. Vamos a hacer más programas, no de este estilo, en ruta, debates de temas en común, y desde aquí ya te invito con los compañeros de Teruel y el compañero de Soria y alguna más, mejor dicho, para que toquemos este tema, porque yo creo que es muy desconocido. A ver, Teresa, ¿qué me dices? A ver, todos los que somos de izquierda somos unos presuntos delincuentes. ¿Por qué será? Pues claro, hombre, es que... es que no ganamos para disgusto. Mira, todas esas denuncias para mí son medallas. Claro que sí. Y tal. ¿Qué más? A ver, así bien. A ver, en la ley electoral, en cada comunidad, entre la CAN y Castilla y León. Que en Castilla y León también la han tocado. Parece ser. Bueno, al final en Castilla y León tenemos en común la dificultad de las provincias, de la dispersión. Si eliges 3 o 5 diputados, pues los porcentajes de voto que tienes que obtener son más complicados, mientras que, claro, los que son uniprovinciales, incluso aunque sean pequeñas, aunque sean como La Rioja o Cantabria, pues ahí es fácil obtener un diputado autonómico si pasas el suelo de la ley electoral, que o está en el 3% o en el 5%, pero ahí es relativamente sencillo en comparación con las que nos tenemos que pelear por provincias. Orlando, que está muy activo. Guadalajara significa, entre otras, el Valle de Fortaleza. ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene la provincia? ¿Se debía de asegurar? ¿Y cuál es el mayor problema que afecta a la provincia? Bueno, cuanto a las fortalezas que vienen, porque no todo va a ser malo, bueno, hay un gran acuerdo con puertos del Estado y Guadalajara va a tener aduana y no es una broma. Es que el puerto de Tarragona va a poner una dársena entre Guadalajara y Marchamalo, en la provincia de Guadalajara, para el transporte ferroviario de mercancías, que es una buenísima noticia también desde el punto de vista del cambio climático, de afrontar el tema de las emisiones, de la fuerza de trabajo que va a ser necesaria en Guadalajara, y se supone que habrá, o sea, esto es una fortaleza muy importante ahora en el medio plazo, el tener transporte ferroviario de mercancías desde un puerto de mar, el segundo que tiene más actividad en el Mediterráneo, pues esto no todo va a ser malo, es una fortaleza. Pero por contra, bueno, pues no el mayor problema, pues quizá, bueno, pudiera ser la vivienda, pero Guadalajara es la provincia de España con más siniestros por habitante, más siniestros por trabajador que va a trabajar. De cada 100.000 trabajadores que van a currar, 6.000 sufren un accidente al año. Y es la provincia de España donde más pasa. A veces son o no son mortales, porque claro, esto es una cuestión de muestra, una cuestión estadística, pero lo que sí hay son muchos siniestros, sobre todo pues musculoesqueléticos, en entornos de logística, pues bueno, gente que a lo mejor está en condiciones más precarias y tiene que aceptar cualquier condición de trabajo y seguir
con unos ritmos muy intensos de trabajo y al final pues acaban con sobrecargas, con estas cosas. Y esto es una cosa que, bueno, pues entendemos que no queremos seguir en ese ranking y queremos, bueno, pues confrontar con esta realidad. Que no es casualidad. Pregunta, ¿cuál es el partido más votado en la franja de los jóvenes o primo votantes? Como ve José. Sí. No sabría decir ahora mismo. Es verdad que nosotros entre las franjas jóvenes se nos da mejor que en la media. Las últimas encuestas que yo vi de esto, por ejemplo, a nivel municipal y autonómico, bueno, pues teníamos un buen comportamiento electoral entre las capas jóvenes. Es verdad que ahora sí que puede haber una emergencia de voto joven de la extrema derecha también, pero no sabría. Yo, bueno, supongo que como en todo, pues hay sectores. Pero bueno, a nosotros nos va mejor en la franja joven que en otras más envejecidas. Pregunta de Aprendiz de Blender. La construcción de una planta de residuos en la localidad de Alcalá de Henares, ¿cómo va el asunto? Vamos a ver. Alcalá de Henares es en la Comunidad de Madrid. Sí, ¿Está cerca? Compartimos el río Henares, que pasa también por Guadalajara, por Azuqueca y por otros municipios, pero no sabría responder. Sabemos que Guadalajara, bueno, de hecho Guadalajara seguro que está más cerca de Madrid que yo, que vivo en la Comunidad de Madrid. 55 kilómetros. 57, Guadarrama, vivo yo. Yo desde mi casa, aquí de la ventana que tengo aquí delante, los días de así claros, yo veo las torres de Castellana. Yo tengo la Cruz del Valle aquí encima. Vaya, no tienes. Menos mal que se ha ido Mickey Mouse y Goofy. Menos mal que se ha ido de aquí. Bueno, Paje es un muñeco. No me hagáis poner esto, jodidos. Que lo mismo nos hace falta el Paje para. A ver, ¿qué propuestas tienen para evitar la despoblación en la provincia? Si podéis ayudar a municipios que estuvieran propuestas para familias y así reparar la provincia. Pues sí. A mí eso hay una cosa que han identificado también compañeras y compañeros en Castilla y León, que se parece en esto, que es que a veces hay una enorme, o sea, puede haber incluso oportunidades laborales, lo que no hay es donde meterse, no hay viviendas en el medio rural, en las zonas más despobladas, porque las viviendas que existen tienen dueño o están muy deterioradas y no se puede meter uno. Entonces, bueno, pues igual sería una cuestión de fomentar esto. Y luego, por otro lado, intensificar los servicios que presta la administración. Si tenemos, por ejemplo, campañas de extinción de incendios y bomberos forestales más meses al año, hay gente que puede fijar su residencia en el mundo rural y además esto entendemos que va a ser necesario con el adelantamiento del verano, con el avance del cambio climático, que, bueno, pues las campañas estas que empezaban tradicionalmente a partir de junio, pues esto ya no tiene sentido. Venimos de un abril el más caluroso de los últimos 60 años, pues habrá que adelantar. Y esto, por ejemplo, puede servir para fijar población. También puede servir para fijar población, pues hacer una inversión más intensa en educación, en sanidad. Entendemos que todo esto, bueno, pues ayudaría a generar vida, porque al final se dice mucho que cuando cierra una escuela el pueblo se hunde. Bueno, pues igual hacer un esfuerzo intenso por esta parte, bueno, pues tendría también una repercusión en luchar contra la despoblación, porque las medidas de hasta ahora entendemos que tienen más que ver con lo cosmético y con lo estético y con que a nadie le amarga un dulce si te bajan un poquito el IRPF, que con que la gente fije su población en municipios pequeños. Sí. Bueno, antes de pasar a la última parte, con nuestro experto de Sanedrín, hay una pregunta que siempre hacemos y es ¿cuánto cobras en el ayuntamiento? Líquido, 1.650 euros. Antes de la donación. El líquido significa en vino o en cerveza, ¿no? Sí, eso es. No, líquido ya para mí, tras cotizaciones y tal. Bueno, luego de ahí dono mi 5%, en este caso Izquierda Unida. Y bueno, mi cuota sindical del PC, de todo esto, pero para mi nómina, 1.650 es más o menos líquido lo que me queda en este mandato. Vale, pues ahí lo tenéis. Bueno, vamos a pasar con el Sanedrín. Y tenemos a Felipe Barry White, conocido como Barry White, el Barry White de Madrid. Hola, José. Te dejo un rato con él, y yo voy a tomar agua. Venga. Buenas noches, José. Bienvenido a Ruta 28.
Muchas gracias. Yo me quería centrar, yo sé que eres concejal en Guadalajara, pero eres candidato a las Cortes Generales de Castilla-La Mancha. Y quería centrarme también un poco con tu candidatura a las Cortes en temas un poquito más centrados, digamos, en el tema autonómico. En primer lugar, creo que llevas, y tú y tu equipo, en el programa, crear una consejería de medio ambiente que actualmente no existe en las Cortes de Castilla y La Mancha. Y queréis recuperar que para esta consejería las competencias del agua, que ahora lo lleva Agricultura. ¿Qué me puedes decir de todo este tema para luchar contra la crisis del clima? ¿Y qué pensáis y si estáis a favor de fomentar la agricultura ecológica? Sí, bueno, respecto a la consejería, ahora mismo hay una consejería de desarrollo sostenible, que aquello sonaba bien, incluso cuando designaron el consejero, bueno, pues era un tipo dentro de lo que había dentro del Partido Socialista que bueno, pues nos generaba una mejor opinión, pero claro, la sorpresa desagradable es que el agua no era parte del medio ambiente ni del desarrollo sostenible. Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que no tienen una ley de cambio climático y entendemos que esto sería necesario. De hecho, es una cosa que en la confluencia estamos Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde y ECUO, sobre todo Alianza Verde y ECUO, nos insisten mucho en la necesidad de esto y estamos de acuerdo, pero ellos siempre nos lo manifiestan y bueno, es justo reconocérselo a ellos. Y nosotros con las políticas de agua creemos que aquí hay muchas contradicciones, porque el Partido Socialista se echa las manos a la cabeza cuando bueno, pues hablamos de Doñana. Incluso el Partido Socialista de Castilla-La Mancha se echa las manos a la cabeza con el trasvase Tajo Segura y nosotros también, pero les cuesta más bueno, cuando los pozos ilegales son dentro de las fronteras de Castilla-La Mancha y nosotros lo que no somos nacionalistas de ningún sitio, tampoco de Castilla-La Mancha, y defendemos bueno, pues nuestro medio natural y en este caso entendemos que tan trasvase es eso que llaman la tubería manchega como el trasvase Tajo Segura y que generalmente pues uno hace sus inversiones productivas allí donde se pueden producir y si no hay agua pues no se pueden producir allá y además entendemos que el agua de aquí en adelante tiene que ser gestionada cada vez más como un recurso muy escaso y muy preciado y no para andar bueno pues generando espirales extractivas de bueno productos agrícolas además que no son efectivamente ecológicas. Nosotros entendemos que tendríamos que ir hacia un consumo de proximidad en la medida de lo posible ecológico con el menor uso posible de pesticidas. De hecho, nosotros hemos tenido también intensas campañas para, bueno, pues para que se dejara de usar el glifosato pues en carreteras, en los ayuntamientos que lo siguen utilizando y otros pesticidas que al final, bueno, pues contaminan nuestros acuíferos. En la provincia de Guadalajara hay enormes zonas que son sensibles a la contaminación por nitratos por el uso que se ha hecho en la agricultura. Y estos agricultores probablemente alguien les haga confrontar con nosotros, dice que somos unos progres, unos urbanitas, y no, yo lo que desearía es poder llegar al supermercado y saber que cuando compro unas pipas, pues son de girasoles de por aquí, y no que cuando le das la vuelta al envase ves que son producidas generalmente, pues yo que sé, Estados Unidos, en Argentina o el Estado de Israel. A mí me gustaría mucho más eso, un etiquetado claro que defendiera a los productores de por aquí, y no que tuvieran que forzarles a usar productos químicos para competir en un mercado que para ellos es imposible. Sí, hablando del tema de lo del agua, me ha sorprendido muchísimo unas declaraciones del candidato del Partido Popular, el señor Núñez, hablando en un evento que ha estado con otro presidente autonómico, el señor Moreno Bonilla, haciendo unas declaraciones en el sentido de que él quiere en Castilla-La Mancha hacer lo mismo que el señor Moreno Bonilla está haciendo con Doñana. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Insólitas por un lado, pero muy claras. Ya anunció en este acto medidas de calado en materia de agua, comprometiéndose, por ejemplo, a regularizar los pozos. Ese es el camino, regularizar las situaciones que nos encontremos en situación de irregularidad, garantizar que el agua sea un elemento de vertebración y de desarrollo y trabajar porque haya un acuerdo nacional de agua que permita que el agua esté donde debe de estar, que es en manos de los que utilizan el agua para generar riqueza. Bueno, disculpadme el atraco, era para ayudaros. No, estaba bien. Sí, pero disculpadme. Has visto que él hablaba de que el agua para los que generan riqueza.
Los que generan riqueza, ¿no piensas que son los agricultores, los ganaderos? Sí, pero bueno, generan riqueza muy lejos de donde está el agua y bueno, dentro de este sistema de la agroindustria. O sea, no es para que se distribuya bien la riqueza, ni el agua, ni nada por el estilo, pero es que primero hay que entender que el agua es un recurso escaso y que las regularizaciones de pozos no tienen nunca fin, porque después de una regularización siempre viene otra y luego acabamos como el Mar Menor, como parece que acabará, si nadie lo impide, Doñana. Y esto pasa también en las tablas de Daimiel. Hay una sobreexplotación de los acuíferos y hay un trasvase interno dentro de Castilla-La Mancha que el PSOE no cuestiona, que se tiene que producir por los pozos ilegales en el entorno de las tablas de Daimiel. Que nosotros, a ver, claro, no nos vamos a negar a que la gente beba agua, no nos vamos a negar a que las tablas de Daimiel lleven agua, pero claro, tener que regularizar las ilegalidades, nos entendemos que... Pero por eso yo sí que decía que por lo menos el Partido Popular afronta de frente el debate. El Partido Socialista esto lo omite. Y la tubería manchega nos tiene que parecer bien, aunque no, o sea, nos tiene que parecer mal, en su opinión, el trasvase Tajo Segura y bien la tubería manchega, y nosotros entendemos que si hay unos pozos irregulares, pues habrá que clausurarlos. Es lo normal y además, como decía, es que el agua es un recurso escaso y lo va a ser más. Sí. Con respecto a lo que hablábamos antes, de lo de que no he oído cuál era vuestra opinión sobre el tema de la agricultura ecológica. Sí, nosotros entendemos que, o sea, ha habido conflictos en este mandato porque, bueno, pues cómo se estaban gestionando las ayudas a la agricultura ecológica, porque llegaban tarde y mal. Pues entendemos, a ver, esto es bastante obvio. Si una cosa se está gestionando con retrasos y mal, pues que no puede ser, que hay que poner más recursos humanos para la gestión de estas ayudas para que sean mucho más dinámicas. Y nosotros también nos gustaría, se aprobó una instrucción entre el Ministerio de Consumo y el de Agricultura para facilitar el consumo de proximidad en entornos de 100 kilómetros de donde se produce, para flexibilizar alguna de las condiciones de los traslados de los productos. Entendemos que a esto se le ha dado poca cobertura porque, por un lado, pues saldría el negocio de las grandes cadenas de distribución y lo acercaría más a otros lugares. Yo pongo un ejemplo. El pueblo del que decía que es mi madre, al lado, pues hay muchas ovejas. Y si alguien quiere consumir un cordero de aquellos, pues casi solo tiene que ir a las vías, casi a las alegales. Que es difícil incluso entrar en cauces ordinarios de comercialización en los que consumir los productos, pues con unos estándares sanitarios. Entendemos que las administraciones públicas deberían ir por ahí, pues buscar si tiene que haber, pues espacios itinerantes de envasados, incluso mataderos itinerantes, para que se puedan los productos agropecuarios de nuestro terreno se puedan, pues consumir en cercanía, porque además van a ser productos de más calidad, los animales van a estar en mejores condiciones y también, pues se van a quedar más los agricultores y ganaderos y menos las distribuidoras. Sí, para intentar revertir pues, la cantidad de recortes que ha ocurrido desde la época del mandato de la señora Cospedal y del señor Paje, ¿qué propuestas tenéis vosotros para a nivel autonómico por el tema de las tasas universitarias, las políticas sociales, la recuperación y descontaminación de los ríos, la limpieza sobre todo del Tajo? Bueno, respecto de del recuperar los servicios públicos, entendemos que pasa también por otro modelo fiscal, porque yo ya lo he dicho esto varias veces en varias intervenciones, pero hacer una política de ingresos como la del PP y querer hacer una política de gastos muy diferente, pues es que son matemáticas, las cuentas no salen y tiene que haber más redistribución. Hay que pedirle al que más tiene, que más puede aportar, pues que aporte más solidariamente a su comunidad autónoma para que podamos revertir por completo los recortes, pues por ejemplo en sanidad y educación, y que podamos afrontar la rebaja de las listas de espera sanitarias, que es ahora mismo atroz y que agobia a mucha gente y que además, pues te sitúa en unos entornos muy duros cuando está en juego tu salud. Por ejemplo, pues yo qué sé, que es que a veces que una prueba a un paciente oncológico le tarde más o menos, pues le va la vida en ello. Y es una realidad muy dura. Respecto de los asuntos medioambientales y la protección de los ríos, pues estamos en fase de elaboración de, buscar, igual que sea por analogía, igual que se ha creado la figura de la protección legal la personalidad jurídica del Mar Menor, ¿por qué no?, de otras masas de agua, en este caso, por ejemplo, del río Tajo. Y nosotros entendemos que la limpieza del Tajo es un asunto central. Las imágenes que poníais al principio,
esto no me ha salido, pero yo recomiendo, ahora que ya vamos a hacer promo de turística de Guadalajara, la parte del Alto Tajo es una auténtica maravilla. Ahí todavía el agua es incluso potable, la del propio río prácticamente, o sea, no está tratada, pero se puede consumir sin asumir riesgos, cosa que en el Tajo, aguas abajo, es mejor no tocar por lo que le pudiera pasar a uno. Pero entendemos que eso, que cuidar de nuestro medio ambiente, cuidar de nuestro río más señero, bueno, pues es un asunto central y nos lo tenemos que tomar muy en serio. Mira, me has quitado casi la pregunta de la boca, porque te iba a preguntar precisamente por el tema del turismo. Es verdad que existe un importantísimo turismo rural por el entorno tan maravilloso que hay en la comunidad, por supuesto también en el resto del país. Y de hecho, mira, yo este fin de semana me voy al Alto Tajo. Muy bien. Me voy a hacer una visita al Alto Tajo, pero aparte del tema del turismo rural y del entorno rural, sobre todo en lo que es Guadalajara, capital, ¿qué tenéis? ¿Qué turismo hay? Bueno, últimamente se está desarrollando más el turismo en la ciudad. En la última década probablemente hay, bueno, un paulatino aumento, porque muchas veces se genera la idea de, no, es que no hay nada, pero yo, bueno, desmiento esta idea. En la ciudad de Guadalajara hay por lo menos una cosa de cada, ¿no? O sea, tenemos un ábside de traza románica, tenemos una cosa de traza gótica, tenemos un palacio renacentista, bueno, tenemos, bueno, pues una cosa de cada, no tenemos mucho, pero sí se puede hacer una historia del arte en sentido cronológico, que yo entiendo que está bastante bien. Y de Guadalajara nos gusta, que es un sitio muy, muy vivible. Y luego en nuestro entorno rural, bueno, pues tenemos grandes potencialidades. Lo que pasa que, bueno, pues a veces faltan circuitos, faltan servicios asociados, faltan puntos de información, y a veces es difícil. O sea, por ejemplo, cuando vayas al Alto Tajo, pues comprobarás que los lugares son espectaculares, pero que es incluso a veces difícil dejarte el dinero de la comida en un restaurante, o que es difícil tener acceso a una guía que te explique cosas básicas del Parque Natural del Alto Tajo, y te las tendrás un poco que ingeniar, porque no hay esa infraestructura turística que, por un lado, dejaría rentabilidad en el territorio, por otro, daría un servicio a los turistas, bueno, pues más completo. Pero bueno, esa es la mejor zona. Yo soy de origen del Alto Tajo, y creo que es de las grandes desconocidas y sitios que es prácticamente bosque virgen. Sí, nosotros afortunadamente no hemos tenido ese problema que tú me comentas, que sí que existe, porque el que ha organizado la excursión es un amigo que vive precisamente en una localidad del Alto Tajo. Entonces nos lo ha organizado él, con lo cual todo perfecto y todo muy bien. Para terminar, sí, también quisiera hacer a nivel, como hemos hablado al principio, autonómico, un par de polémicas que sí que han existido, que si podía escuchar tu opinión. El tema, por ejemplo, de que en las listas del PSOE últimamente se están nutriendo del desmembramiento de Ciudadanos. Está viniendo mucha gente que estaba en Ciudadanos a las listas del PSOE. Yo creo que eso les califica a ambos. Califica al que salta la tapia y se va a otra lista, y califica al partido que los incorpora como si nada. Bueno, a veces se habla de los grandes partidos como partidos atrápalo todo, y efectivamente lo son. O sea, son capaces de, bueno, pues captar gente que estaba en otras candidaturas y que la confrontaban y que no tenían una buena opinión del Partido Socialista, pero bueno, pues ahora a lo mejor es el sitio donde uno puede hacer carrera política. Pero bueno, yo entiendo que eso les califica a ambos, al que se va para hacer carrera política y al que capta a otro y, bueno, pues lo incorpora de esta manera. Yo creo que las cosas no deben ser así. Para finalizar, me gustaría saber tu opinión sobre la polémica también que ha habido del candidato del PP a las Cortes de Castilla y La Mancha, el señor Núñez, sobre unas dietas que cobró infladas de kilometraje y que él achacó a un error administrativo. Bueno, pues ahora tiene lo único que le queda es la huida hacia adelante, que se ha liado a denunciar a los que desde las Cortes de Castilla-La Mancha le han afeado esto. Por ejemplo, al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha le ha denunciado por injurias, no sé cuántas cosas más, y en fin, que había cobrado 15.000 euros de más porque en lugar de su residencia estar en Almansa, que está más lejos, pues estaba en el Casar, que está más cerca de Toledo.
y durante todo un año, pues 15.000 euros extra que había ingresado. Yo me despisto a veces, yo soy despistado, pero no me despisto en 15.000 euros. Entonces entiendo que esto en un sitio normal le costaba el puesto. Ahora bien, probablemente, bueno, pues el Partido Popular no está ahora para afrontar, pues cargarse el candidato, pero vamos, lo va a tener muy complicado en cualquier debate. En cuanto diga lo más mínimo, pues le van a soltar una colleja con que se había apuntado 15.000 euros de más, y es que está hipotecado para cualquier debate, y en cuanto le den con esto, pues no le queda más que asentir, callar o intentar, como está haciendo ahora, la huida hacia adelante, pero yo entiendo que no tiene defensa posible. Yo, por mi parte, ninguna pregunta más, te dejo con Raúl, y solo agradecerte tu visita a Ruta 28, agradecerte que nos hayas contestado a todas las preguntas, y sobre todo, para ti y para tu equipo, desearos muchísima suerte en estas próximas elecciones. Muchas gracias José. Suerte. Por cómo me tratáis. Bueno, nos quedan dos cuestiones que serían el minuto de oro, que puede ser menos de un minuto o un poquillo más de un minuto. Te dejaré solo la pantalla para ti. Cuando te deje solo en la pantalla, cuentas 4 para atrás y empiezas. Esa es una cosa. Y la segunda, Felipe, si te vas de turismo, como te vas, cuidado con los esguinces de hígado. ¿Vale? Que te vas a probar ese está entrenado, no te preocupes. Venga, pues le dejamos que hagas un minuto de hora al compa. Bueno, primero es un poco raro un minuto de oro en el que no se puede pedir el voto, porque legalmente no se puede hacer todavía, pero bueno, tenemos aquí el Valentía para transformar Castilla-La Mancha, que, bueno, me lo ponía hoy mismo, y esto es de lo que se trata. El Partido Socialista no quiere afrontar, quiere pasar como si nada por los cambios necesarios que requiere nuestra región, y esto pasa con la vivienda, pasa con la siniestralidad laboral, pasa con, bueno, pues la política de agua, pasa con las placas fotovoltaicas y cómo se están haciendo con nuestro campo. Entendemos que a veces, para beneficiar a la mayoría social trabajadora, hay que confrontar con una minoría poderosa, y no pasa nada. Esto tiene que ser, bueno, pues parte del representar a las grandes mayorías, que son las que le ponen a uno de diputado o de diputada autonómica. Por eso entendemos que nuestra representación es esencial, bueno, pues para poder confrontar con estos poderes y, bueno, pues poder defender a las grandes mayorías, que es básicamente de lo que se trata. Y por lo que hemos visto, los ritmos del Partido Socialista pues nos hacen, bueno, pues estar ya un poquito desesperados y con la necesidad de apretar el acelerador. Pues ahí lo hemos tenido. Ya nos despedimos. Muchas gracias, Felipe, por todo. Perdona el atraco del otro día, porque Felipe estaba con los peques y tal, y le dije, cuando acuestes a los peques puedes a las 10 de la noche, y dijo, sí, y así ha sido. Por eso es hasta ahora. Bueno, vamos a dejaros con el vídeo del principio y ya nos despedimos. Hasta mañana. Adiós. Suerte, José. Es la ciudad más importante y poblada de dicha zona. Guadalajara combina lo tradicional con lo moderno. Es la tierra del mariachi, el tequila y grandes tradiciones, pero a su vez... Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Que no te enteras. La primera es que por primera vez desde el año 83 hay representación de la extrema derecha explícita, y esto es una mala noticia para la ciudad. Entendemos que para ser demócrata hay que ser antifascista. Esto es uno de los consensos básicos de la posguerra europea, y esto le vale a Merkel, le vale a Macron, que no son peligrosos rojos. Esto es uno de los consensos de la posguerra europea, y asombra la manera en la que se normaliza esto en España. Decimos lo de la extrema derecha explícita porque cuando se centra el problema de la vivienda en la ocupación y no en la carestía de la vivienda, se está tomando la agenda de la extrema derecha. Cuando equiparamos a antifascistas y